Hola a todos, buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 1. Vamos a dar clase e inicio a nuestra clase de este día sobre sectarismo y protestantismo. Iniciamos con una breve oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles e enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy como que un poquito sacada de onda porque ya había grabado el video y algo hice que no se grabó, no sé qué hice. Y tengo que volverlo a regrabar. Espero que no se me pase nada porque de repente se me va el avión. Bueno, entonces vamos, estaba yo comentando que para que ustedes entiendan por qué fue la protesta de Lutero, quisiera que pintarles cómo era el panorama dentro de la Iglesia Católica en esa época para que ya tengamos un conocimiento un poquito más detallado de por qué se suscita como decimos, el cisma de Occidente, cisma dentro de la Iglesia. ¿Por qué se da? No se trata nada más de que satanicemos a Lutero por esa protesta que divide a la Iglesia de manera tan triste, sino que también tenemos que ver la actuación de la Iglesia que tenía en ese momento durante muchos años, que fue lo que pone las bases firmes para que el protestantismo encuentre eco en la población y la Iglesia se divida de esa manera. Dice, antes que nada vamos a partir de dos premisas. ¿Qué son esas premisas? El Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia. Hace tiempo algún sacerdote nos decía que cuando que así se llegue a sentar el mismo Satanás en la silla papal, la Iglesia va a seguir su camino. ¿Por qué? Porque la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, y esa es la primera. Y la segunda premisa es que Dios, a pesar de las cosas malas que podamos hacer nosotros los hombres, Dios siempre va a sacar cosas buenas aún de lo malo que nosotros podamos hacer. Y en este caso recordemos que la Iglesia está formada por hombres. El magisterio de la Iglesia, el Papa, es un hombre, ¿sí? Bueno, dice, veamos la actuación de los papas anteriores, de algunos de los papas anteriores a la reforma de Lutero, a la protesta de Lutero. ¿Sí? ¿Por qué es importante que veamos? Porque de esta manera ustedes se van a pintar el panorama de cómo estaba la gente, lo que la gente veía en la Iglesia, la forma en que estaban actuando los papas dentro de la Iglesia. Entonces aquí nos dice, vamos a partir del Papa Calixto III, quien está en el papado del año 1455 a 1458, o sea, 3 años está en el papado. Dice, es el Papa español tío de Rodrigo Borja. ¿Por qué estamos hablando de este señor específicamente? Porque este señor es tío de Rodrigo Borgia, que después conocemos como la familia Borgia. Es una de las páginas más negras que está dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Bueno, este señor es un señor muy impositivo y muy arrogante, que a pesar de su dureza introduce el cristianismo porque él quería, es un papa un poquito guerrero, pero dentro de eso que él quería hacer alianzas con otros para iniciar una cruzada, por así decirlo, él empieza a mandar monjes y cosas y personas a lugares lejanos, y entonces ahí de alguna manera se vienen a cristianizar lugares que ahora conocemos como son Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Entonces, dentro de lo malo que él pudo haber hecho, hizo algo bueno, que fue llevar el cristianismo a esas zonas. Después de él le sucede Pío II, que anteriormente se llamaba Enea Silvio Piccolomini. Él gobierna de 1458 a 1464. Este papa ya es el que llega y empieza a organizar las cruzadas contra los turcos otomanos, y antes de ser papa había un grupo que estaba un poco seccionándose de la Iglesia y él lo apoyaba, pero al ser nombrado papa va contra ellos y los termina, ¿sí? Condena esa doctrina. Dice, fue elegido por medio de intrigas del cardenal español Rodrigo Borja.
Ya vemos como aquí empieza la familia Borja a extenderse, ¿verdad? Rodrigo Borja, él era un cardenal español. Este Papa Calixto III anterior, él era su tío y es también apoyado por Rodrigo Borja, cardenal español, y luego después él considerando, o sea, sabiamente se da cuenta que él todavía no tiene los méritos como para poder acceder al papado. Él ayuda a otra persona que suba al papado que regularmente le va a servir de apoyo para que luego le vaya abriendo camino para que él llegue al papado. Este señor es Pío II. Este papa organiza las cruzadas y dice, es el único papa que fue tan malo, hizo cosas malísimas, que es el único que escribe su biografía. Dentro de toda la historia de los papas, es el único que él escribió su autobiografía para justificar todas las cosas malas que él había hecho. Dice, le siguen papas que pasaron por la vida sin pena ni gloria, manteniendo la iglesia mal, sí, pero que no se hicieron notar de alguna manera. Entonces, estos son Pablo II, Sixto IV, Inocencio VIII, sin mayores complicaciones. Pero hasta después de que pasan estos papas que fueron de vida breve, ¿quién llega al papado? Alejandro VI, que antes de ser Alejandro VI era el famoso cardenal Rodrigo de Borja. Pero al llegar él a Italia, italianiza su nombre, si así lo queremos ver, y se quita el Borja para convertirse en Borgia. Y esos son los que nosotros ya los conocemos como toda la familia Borgia. Este cardenal llega a Roma, accede a la silla papal, teniendo 4 hijos con su esposa que se llamaba Venosia, algo así. Este señor tiene 4 hijos que son Juan, César, Lucrecia y Jofre. Pues como decimos, hijo de Tiro y Pintito, ¿verdad? Este papa siendo tan malo, pues los hijos no tienen nada que pedirle al papá, ¿verdad? Lo heredaron facilito. Entonces Juan es nombrado como jefe de todo lo que es la milicia romana, que era importante y poderosa en ese momento, y obviamente la milicia romana que dependía del papa. Luego está César, que es nombrado por su propio papá, es nombrado cardenal, para que, como comúnmente decimos, le cuide las espaldas, porque él es el espía que tiene dentro del colegio cardenalicio para descubrir a todos aquellos que estén en su contra y poder atacarlos para mantenerse en el poder. Su hija Lucrecia es una mujer que es casada varias veces, y el papa, entre las cosas que hizo, fue que a sus 4 hijos los utilizó para establecer alianzas a través de los matrimonios de sus hijos con otros principados importantes para que lo ayudaran a mantenerse en el poder. Lucrecia Borgia se casa varias veces, pero entre esos matrimonios que tuvo con varias personas importantes, familias importantes de principados y otras, tiene un hijo, se dice que tuvo un hijo con su hermano César y otro hijo con su papá, en este caso el Papa Borgia. César Borgia manda matar a su hermano Jofre. No nos vamos a meter ahorita en las razones que tuvo para matarlo, pero manda matar a su hermano. Después, dentro de las intrigas que estaban dentro del papado, el César Borgia, siendo cardenal, descubre que hay varios cardenales que están en oposición a su papá y que están buscando el quitarlo del poder. Bueno, pues entonces él hace una cena en donde intenta matar a varios cardenales, pero hay por ahí un equívoco de copas y termina envenenando a su papá. ¿Por qué se tiene la seguridad de que él envenenó a su padre? Pues por la razón de que él acostumbraba a matar a todos los enemigos de su papá o de ellos mismos, ¿sí? Los acostumbraba a matar con un veneno que tenía una particularidad. Este veneno, cuando los mataba, les ponía la lengua negra y se les hacía tan hinchada y tan grande que para que pudiesen cerrarles la boca, les tenían que meter la lengua y luego coserles los labios para que pudieran mantener la boca cerrada, entre comillas, porque la lengua se les
hacía horrible, ¿sí? El cuerpo entraba en inmediata descomposición y eso es lo que sucede con su papá. Entonces, por eso se tiene la certeza de que fue envenenado por equivocación. O sea, no era su intención matar a su papá, sino a otro cardenal que estaba en franca oposición con su papá. Bueno, pues así es la vida de esta familia, y entonces durante todo este proceso el Papa Alejandro VI da a sus hijos territorios que eran posesión de la iglesia, los reparte entre sus hijos, dándoles riquezas, dándoles territorios grandísimos, beneficiando a sus hijos, tratando de asegurar tanto el futuro de sus hijos como su permanencia en el poder, en su caso como papa. Hacía alianzas y demás. Bueno, dentro de ese proceso hay uno de los procesos muy conocidos que fue el de un monje dominico que se llamaba Girolamo Savonarola. Este señor era un monje que era recto, pero de una rectitud que ya rayaba en el fanatismo, por así decirlo. Y recordemos que siempre hemos hablado de que todos los excesos son malos, ¿verdad? Bueno, este monje empieza a hablar y a atacar la corrupción dentro de la iglesia, específicamente del Papa Alejandro VI. El Papa Alejandro VI está tan enojado con este señor de que no lo logra callar, lo amenaza y todo, y él sigue denunciando la corrupción dentro de la iglesia, que lo toma preso. Después de un largo periodo de tortura y martirio de este señor, que bueno, martirio no llegó a la santidad, esas son cosas aparte, pero bueno, de este monje lo tortura, finalmente el monje muere. Pero ¿qué pasó con este monje? O sea, que aunque él murió, dejó todos sus escritos, todos sus sermones de ataque y de denuncia de la corrupción dentro de la iglesia. Esto ya queda dentro de la mente de los pues de toda la feligresía que está ahí en Italia y de las comunidades cercanas. Entonces ya se ve muy mal la iglesia, o sea, ya estamos mirando que estos papas pues no dejaron una escuela, ¿sí? Una buena escuela. Y con la caída de Alejandro VI, obviamente desaparece prácticamente toda la familia Borgia, pero dejando un negro historial dentro de lo que es la iglesia durante el papado de Alejandro VI. Le sucede a Alejandro VI el Papa Pío III. De él no comentamos porque demoró solamente 26 días en el papado, muere inmediatamente. Muere o lo mueren, no sabemos, pero muere inmediatamente, y sube al papado Girolamo della Rovere, que toma el nombre de Julio II. Este papa es un papa guerrero, absolutista, cuadrado, así como que tremendamente duro, pero él gusta mucho de las artes culturales, ¿sí? Entonces él se vuelve patrocinador o protector, por así decirlo, de lo que es Rafael, un gran pintor, de Miguel Ángel, otro gran pintor que también que más que nada era escultor, de Da Vinci, que era un inventor, pero que también era un gran pintor, y Donatello. Dice, entre otros, dice, a Miguel Ángel le encarga que haga la pintura de la capilla la Capilla Sixtina, la pintura del juicio final, pero antes le pide que haga que diseñe su tumba. Entonces, en esa tumba que diseña de este papa, Miguel Ángel es cuando hace la escultura del famoso Moisés. O sea, la escultura del Moisés, que ustedes pueden meterse donde quiera y vean, pidan nada más la escultura de Miguel Ángel de Moisés y van a ver qué belleza. También hace la escultura de la Piedad en otro momento, pero bueno, es para que se vayan dando una idea de quién era Miguel Ángel. En la tumba de este papa es donde está colocada la escultura del Moisés en la actualidad, ¿sí? Bueno, pues este papa, se muere y le sucede el Papa León X. Este papa es un político, un gran diplomático, pero también se le conoce porque era un papa
voluptuoso y hedonista. Esos son los títulos que le dan a este papa. ¿Y qué era ser voluptuoso? Que era un papa que gustaba de los placeres de la carne, ¿verdad? No solamente en el aspecto sensual, sino estamos hablando que gustaba de la pintura, del teatro, de la poesía, ¿cómo se llama? De la pintura. Y la música, o sea que él promueve mucho las bellas artes, pero durante todos estos, desde el papa que les estoy hablando, recuerden que poco antes de esto había habido el problema de que en la Iglesia Católica hubo 3 papas, ¿sí? Entonces, y que el papa había abandonado la sede de Roma para irse a Pisa, para irse, estuvieron otros en Francia. Entonces, durante ese periodo, Roma cayó, Roma se empobreció económicamente hablando. Entonces, aunque después por mediación de Santa Catalina de Siena regresa el Papa a Roma, encuentra una Roma pobre y la iglesia regresa pobre también, no tienen dinero. Y si a eso le sumamos los abusos de estos papas anteriores desde el punto de vista material, bueno, no solo espiritual, sino material también, que es lo que veía todo mundo, pues ya se imaginarán cómo la iglesia se seguía empobreciendo. Así que al subir León X, la iglesia está en una pobreza tremenda. Este papa que gusta de las bellas artes y que es un papa voluptuoso, estando él en el papado es cuando Martín Lutero él había hecho una solicitud a la iglesia de que se le permitiera casarse con una religiosa, o sea, que fuera eximido de lo que era el celibato para que él pudiera casarse con esta religiosa, permiso que le es negado. Se ha pensado que parte de lo que él del enojo que él tiene contra la Iglesia Católica en este caso sobre la Iglesia y los papas, es más que nada que le habían negado ese permiso cuando él decía, ellos tienen hijos, ellos tienen amantes, andan para acá y para allá, y cómo es posible que a mí me estén negando el permiso para casarme, ¿no? Bueno, pues el asunto es que le es negado el permiso. Entonces él está muy enojado con la Iglesia. A partir de eso, cuando este papa, que es León X, él quiere proseguir la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Y entonces dice, no tengo dinero. ¿De dónde saco dinero? Ya nadie le quiere prestar, todo el país está empobrecido, y entonces dice, ¿qué hago? Empiezo a vender indulgencias, empiezo a vender la salvación de las almas. Al intentar él vender la salvación de las almas, emite ese papelito que le salía muy económico. En ese papelito él ir vendiendo la salvación de las almas. Y no solamente estamos hablando de que al principio él empieza a vender el que tú pensaras que si ibas a pasar determinado tiempo en el purgatorio, bueno, pues entonces tú ibas y comprabas, y dependiendo de los años que quisieses librarte del purgatorio, es la cantidad que tú pagabas, ¿verdad? Entonces eso le empieza a redituar buena economía a la iglesia, cosa que ya tiene muy indignado a Martín Lutero. Pero no solamente eso hace, sino que le ve que le da tantos beneficios que ahora empieza a vender el que pueda salvarse gente que ya había muerto mucho tiempo antes. Así que si tu mamá o tu familia, alguien que tú amaras, tu esposo, el que fuera, había muerto bastantes años antes y tú considerabas que estaba en el purgatorio o se había condenado a lo mejor, tú podías ir y decirle al Papa, compro la salvación de mi fulanito de tal, y bastaba que te escribieran en el papelito, pagabas, y en tu idea estaba que esa persona ya había salido del purgatorio o ya se había ido al cielo, ¿sí? Ya no estaba sufriendo ahí. Entonces, Esta es como que la gota que derrama el vaso de todo lo que se venía viviendo, de lo que dejó Alejandro VI, de lo que hicieron los otros papas. Y este papa, al hacer esto de las indulgencias, pues señor Martín Lutero dice, pues esto no se puede más. Entonces él escribe una
unos pliegos en donde él hace como 94, 95, que les llaman tesis, pero digamos que son 94, 95 observaciones en donde denuncia la corrupción de la iglesia y lo que la iglesia está haciendo mal, que de alguna manera es la corrupción de la iglesia, ¿sí? Y no solamente los escribe, sino que va y ¡paz!, los clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Entonces, pues estamos hablando de que era una población, de que un 90% de la población era ignorante, era analfabeta. Pero pues quienes sabían leer, les leían las famosas tesis a la gente. La gente se entera, pero sin estar bien documentada, bueno, y consciente de lo que veían, de lo que había pasado con estos papas que habían tenido una mala presencia, una mala historia dentro de la iglesia, pues encuentra un buen eco en ellos la protesta de Lutero. Cuando el Papa León X se entera, cuando el Papa León X se entera de lo que está pasando con Lutero, se pensaría que él tenía que haber tomado rápido cartas en el asunto como para corregirse o hacer algo en favor de la iglesia, pero él está muy metido con lo de la construcción de la basílica, con la venta de las indulgencias, y considera que Lutero es como que un agitador por ahí, un chismosillo, que al rato todo el mundo va a ignorar y va a pasar al olvido. Y no es así. Entonces él no hace gran cosa más que busca, según, excomulgarlo, que es junto con pegado, porque ya la gente ya está haciendo eco con Lutero, ¿sí? De las protestas de Lutero, protestas contra la iglesia, protestas contra la pobreza y contra la riqueza que vivía la iglesia en ese momento, los abusos de poder y todo este tipo de cosas, que entonces lleva a que todos apoyen a Lutero. Dice, este papa finalmente muere, León X, y le sucede Adriano VI. Este papa es un papa que estaba en España, ni siquiera llega al cónclave para ser elegido papa, pero estaban en tanta disputa dentro los cardenales, que realmente nombran a este cardenal que ni siquiera había llegado al cónclave, como que buscando decir, pues no dejo que tú ganes, y estos, pues no dejo que tú ganes, bueno, pues nombramos que ni es para ti ni es para mí. Ahí después decimos, como ni tiene interés en el Vaticano, aquí en la silla papal, va a venir, lo vamos a manipular y a la hora que queramos, pues nos deshacemos de él. Llega este cardenal a la silla de Pedro y se llevan ellos una sorpresa, que este papa, que toma el nombre de Adriano VI, y pues es un papa que había sido regente. Entonces, ¿qué es un regente? Alguien que gobierna en lugar de la familia real. Entonces era un fulano que tenía la cuestión de administrativa como que muy recta, muy firme y bien centrada, y pues no es una persona muy manipulable, ¿no? Entonces él llega y él hace una reforma total, radical dentro de la iglesia a nivel administrativo. ¿Qué quiere decir? Que hace esa reforma en cuanto al hecho de decir, fíjense qué tan corrupta estaba la iglesia, de que aparte de que se vendían las indulgencias, se vendían los cargos religiosos, como son la capa cardenalicia, los obispados, los arzobispados, todo eso se vendía al mejor postor. Entonces, en algún momento, déjenme que les investigue, luego les digo bien exactamente, hubo alguien que fue nombrado, no recuerdo si cardenal u obispo, pero tenía un jovencito que tenía alrededor de 12 años, o un poquito menos por allí. Entonces, vean de qué tamaño era la corrupción y la venta, como dicen, el intercambio monetario, ¿no? En aras de querer llenar las arcas de la iglesia. Bueno, pues entonces este señor llega y termina con todo este tipo de cargos. Dice, ¿qué creen? Dice, a mí no me van a ver la cara, yo voy a acabar con todo esto. Y entonces había otra cosa que hacía la iglesia, tú compraste el cargo de obispo. Y pues bueno, te doy el cargo de obispo, te vendo el cargo de obispo del Congo.
Y tú dices, pero yo vivo en Francia y ahí tengo mi castillo y estoy súper bien y yo no me voy a ir hasta el Congo. Bueno, pues desde aquí, desde Francia, tú puedes estar gobernando el Congo y recibiendo todos los recursos económicos y los beneficios que te da esa área de la cual te nombré. Y entonces, así estaban muchísimos, obispos que residían en un lugar, pero gobernaban, eran obispos de otros lugares y tenían los beneficios, pero nunca se aparecían por el lugar. La gente, los sacerdotes, los monjes, ni siquiera conocían a su obispo, sabían quién era, pero no lo conocían, ¿verdad? Entonces, todo esto tenía muy enojada al pueblo. Llega este papa, que dijimos, que es Adriano VI, y él dice, esto se acaba. Y entonces hace una reforma en donde dice, si yo te nombro que eres obispo del Congo, te vas para el Congo. No quieres irte a recibir al Congo, no vas a obtener ningún beneficio, no te vayas, pero no tomas posesión del lugar, ni obtienes beneficios, ni nada, hasta que no estés allí. Y si no quieres irte, bueno, pues entonces no te doy el cargo, ¿sí? Entonces, pues ya vieron como que pácatelas, allí los sentó a todos, porque a todos los ordena, tú estás en tal lado, te tienes que ir, no te quieres ir, te quito los beneficios. Entonces, bueno, él llega a hacer una reforma muy completa administrativamente hablando, y les da el golpe de gracia cuando descubren ellos que él dice, muchos de los problemas que se han suscitado son porque habían nombrado hijos, andaban regando hijos los papas, los sacerdotes, regaban hijos acá, allá, y buscaban beneficios para sus hijos, para sus familiares, nietos, lo que fueran, ¿sí? Entonces dice este papa, para que esto se acabe, doy la orden, hace una bula papal o una ley, si así lo quieren ver, donde ordena el celibato para todos los sacerdotes. Entonces vean desde cuándo ya viene lo del celibato, para que vayamos empezando a ver por qué no es conveniente el matrimonio para los sacerdotes, ¿sí? Entonces resulta que él da la orden del celibato. Se muere este papa, y le sucede el papa con este papa se terminan los papas españoles, o sea, los papas de cualquier otro origen que no sea italiano. Y a partir de allí sube al papado un papa italiano, y de ahí hasta Juan Pablo II, que llega a romper con siglos de que todos los papas eran italianos, y hasta que llega el papa Juan Pablo II, que es de origen polaco, es que vuelve a haber un papa en la silla de Pedro que no es italiano. Bueno, entonces ya vimos que realmente las protestas de Lutero tenían tristemente de alguna manera bases, ¿sí? Pero a lo mejor lo que él buscaba era bueno, aunque los medios que él utilizó no eran los adecuados. En nuestro libro, en nuestro texto, ya entrando a nuestro texto, si ustedes se van a la página, les voy a decir en dónde están, ya los subrayé. Aquí dice la sola escritura, los sacramentos, la sola fe. Ay, ya lo perdí. Bueno, dice que ¿qué es lo malo que hizo Lutero? O sea, vamos a equipararlo así. Si tú descubres que en tu familia, vamos así decirlo, el gobierno que ejercen los papás no está haciendo el correcto, se están haciendo muchas cosas mal, tú como hijo de estos papás, sería ilógico que te deslindaras de la familia, que los repudiaras como familia, y que además empieces a denunciar públicamente todos los errores que ellos han cometido. Si no es esa la forma apropiada para que tú busques que ellos se corrijan, ¿sí? Eso es lo que hizo Lutero de alguna manera. O sea, él se deslinda de la Iglesia Católica, en este caso del Papa, de la autoridad papal, y empieza a denunciar todos los errores, todas las fallas dentro de la Iglesia.
Se dice que buscaba el que la iglesia se corrigiera, pero no, o sea, el objetivo, vamos a verlos así, era bueno, no las formas. Bueno, pues entonces con esto vemos que Lutero tenía razones, tenía bases de alguna manera para protestar, aunque no de la manera en que lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, ya lo hizo. Él, ¿qué es lo que critica? Por lo de las indulgencias, él critica, él se va a la sola, de ahí él fundamenta el que solamente se debe de creer en las escrituras y que en las escrituras no está mencionado ni el purgatorio con palabras como tales, el purgatorio, ni está fundamentado el que dice, y que la iglesia no tiene la autoridad para poder determinar que hay purgatorio, para perdonar los pecados, para que se pudieran salvar. Entonces, de ahí, si se fijan, son todas esas las bases, las diferencias que tiene el protestantismo con el catolicismo en este caso. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que estaba de alguna manera haciendo la indulgencia, considerar que había un purgatorio, vender la salvación para que no estuvieran dentro del purgatorio. Entonces, por eso desconoce todas estas cosas. ¿Quién está dando con supuesta autoridad estos permisos o estas condonaciones de pena en el purgatorio? La iglesia. Entonces desconoce la autoridad papal, la autoridad de los sacerdotes y todo. Entonces, todo esto es lo que va él marcando. Al decir que él se va a apegar a solo lo que diga la escritura, bueno, pues entonces aparentemente era bueno, pero es que en la escritura hay palabras que no están reconocidas como tal, sino que se dan por supuestos dentro de las palabras, dentro de la misma escritura. Entonces, en sus cursos sacramentales que se ven, me parece que en liturgia y oración o en palabra proclamada y celebrada se ve algo de los sacramentos, pues ojalá y ahí tengan oportunidad de ver las bases bíblicas de los sacramentos, y si no, pues yo no se los puedo dar ahorita porque si no, no terminaríamos, ¿verdad? Pero existen bases bíblicas para todos los sacramentos que Martín Lutero desconoce. Entonces, que se los pasa por el arco del triunfo, ¿verdad? Para justificar su retiro de la iglesia cristiana. Sí, dice, él se va a la Septuaginta, o sea, al canon judío para hacer la separación de lo que es la iglesia papal con lo que es la iglesia que él está fundando. De alguna manera, separa la Biblia. Ya no quiere reconocer la Biblia que tiene la iglesia católica, que tiene 72 libros. Ya se me fue, creo que son 73 libros. Entonces él quita 7 libros y vemos cómo aparentemente él hizo algo muy malo, pero ¿qué fue lo que saca Dios de bueno de esto? Que después de que llega el Papa Pablo III, que convoca a un concilio en 1545. O sea, después de que se muere Papa Adriano VI, sube al poder Alejandro VI, sube al poder Pablo III. Hubo otros papas, porque estuvo el Papa Clemente VII, pero bueno, son papas que no hicieron mayores cosas. Pero luego llega Pablo III y este papa convoca al Concilio de Trento. Y en este Concilio de Trento, si Martín Lutero había hecho la reforma de la iglesia, pidiendo que la iglesia se reformara, que cambiara con las tesis que él había marcado, en este concilio se establece la contrarreforma, o sea, establece por escrito aquello que va a corregir a la iglesia
y que rebate los puntos que está marcando Martín Lutero. ¿Qué es lo que este concilio demora 18 años? ¿Sí? Y durante esos 18 años pasan 5 papas. 5 papas, que por tanto tiempo que duró el concilio, pero en este concilio se establece la contrarreforma. ¿Y qué tiene de bueno esa contrarreforma? Esa contrarreforma tiene de bueno que establece por escrito ya que el papa o quien sea nombrado papa, para que pueda acceder a la silla papal, debe de tener una conducta intachable, una conducta moral, espiritual, de todo tipo, de manera intachable. No debe de tener, dice, aquí ya se establece por escrito lo que el Papa anterior nada más lo había puesto como norma en un escrito papal, una ley que tenía él ahí, ya se establece como parte del concilio, queda establecido en el concilio de Trento que los sacerdotes deben de ser célibes, ¿sí? Dice, establece que se tienen que abrir seminarios para que se preparen las personas que aspiran al sacerdocio, que para que aspiren al sacerdocio deben de tener estudios teológicos y filosóficos, por eso se abren los seminarios, ¿sí? Se hace oficial el celibato y se reafirma la validez de los 7 sacramentos y de los 10 mandamientos, que son los que estaba atacando Lutero. O sea, ¿por qué? Porque dentro de los sacramentos, recuerden que tenemos el orden sacerdotal y él está desconociendo a los sacerdotes. Y a través del orden sacerdotal viene lo que es la transubstanciación de la Eucaristía. Entonces, él también está desconociendo eso. Él dice, a su vez se reafirma la existencia del purgatorio. Dice, se establece que la salvación es a través de la fe y de las obras, no como dice Lutero, que solamente es por el bautismo y la fe, sino que también entran en juego las obras, son obligadas. Se normaliza el respeto y el seguimiento a los santos. ¿Por qué? Porque los santos eran definidos o dictaminados o reconocidos por la Iglesia. Entonces, al estar él desconociendo la autoridad de los sacerdotes, pues ya nadie podía ser santo y se desconocía a todos los santos, ¿verdad? Entonces, se establece también la mediación de los santos. Se hace la liturgia, o sea, se reforma la liturgia, se hace mucho más rigurosa para que vuelva a recuperar la sacralidad que había perdido en todos estos tiempos anteriores. Se confirma la existencia del purgatorio y con bases bíblicas. Y se confirma el canon bíblico que considera para la Iglesia Católica 73 libros, no los 7 menos que tiene el canon judío, que en este caso es el que adopta Martín Lutero. Entonces ya vimos que de cosas muy malas como fue la reforma de Martín Lutero, se saca algo maravilloso, que es que la Iglesia retome su camino. Entonces ahí es donde vemos que el Espíritu Santo está trabajando y hace que la Iglesia vuelva a retomar su camino, ¿sí? Reafirmando que nunca los movieron, que no los hayan cumplido, bueno, otra cosa, pero a pesar de esos malos papas, ellos nunca movieron lo que eran los sacramentos, los mandamientos y las bases que determinaban a la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, con todo esto, ya tenemos una idea de por qué Lutero encontró tierra fértil, ¿sí? Para la reforma, y de qué manera la Iglesia se autocorrige a través del Concilio de Trento al escribir la contrarreforma, algo que va contra la reforma que había hecho Martín Lutero. La Iglesia se autocorrige. Se dice que los concilios son como que la vacuna, la cura, vamos a decir, la cura para los problemas, para los errores internos de la Iglesia.
Entonces ya vimos cómo funciona bastante bien y con esto vamos a terminar nuestro tema de hoy. Con esto ya van a ver que ya podemos empezar para nuestra próxima clase a contestar el cuestionario que les había yo dejado de tarea, que es afirmación del conocimiento de la página 145 y el de la página 156. Estos dos cuestionarios, con esto que ya ahorita les platiqué, van a ver que ya les va a ser mucho más fácil comprender lo que nos están poniendo en nuestros dos temas, solamente que aquí viene como que de manera muy resumida y ya nos va a ser más fácil contestar el cuestionario. Yo voy a reafirmar un poquito más con el cuestionario que está en la página 142 y algunos otros comentarios que vamos a ver de lo que está aquí en nuestro libro. Pero yo ya se los anticipé ahorita en esta breve plática. Pues nos despedimos con una breve oración a la Santísima Virgen y espero que este video me quede bien porque el anterior no sé qué le pasó, se borró. Bueno, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan una excelente semana y nos vemos la semana próxima.